El fin de los días. Las profecías del Nuevo Testamento sugieren que al acercarse el apocalipsis final, muchos devotos cristianos podrían desaparecer repentinamente en un evento sobrenatural llamado el arrebato. En un parpadeo, millones desaparecerán. Enormes accidentes ocurren cuando los autos quedan sin control, sin nadie tras el volante. Un avión de pasajeros a punto de aterrizar de pronto no tiene piloto. El caos surge por todas partes. Pero estos perturbadores eventos son solo el principio de lo que será el período más turbulento en la historia humana. Las profecías del Nuevo Testamento predicen un período de extraordinaria tribulación. 7 años de grandes calamidades que alcanzan el clímax con el fin de los días. Predicen que experimentaremos un sufrimiento sin precedentes y grandes cataclismos que podrían arrasar con el ser humano. Será el peor desastre natural que hayamos conocido. Afectará a todo el mundo. Pero antes de que se inicie este tiempo de gran sufrimiento, de acuerdo con algunos intérpretes, la Biblia señala una salida: el arrebato. Aseguran que este evento promete transformar a los creyentes en cuerpos espirituales que repentina y literalmente serán elevados en el aire, escapando del dolor y las penurias por llegar. Sugiere desastre para los que se queden. Por su naturaleza, la profecía del arrebato desafía el análisis racional. El arrebato sería un evento sobrenatural, un milagro orquestado por un ser supremo y, como tal, es estricta cuestión de fe. Existen interpretaciones controversiales y referencias culturales en cualquier estudio del arrebato. Un estudio que comienza con la propia Biblia. Según muchos intérpretes bíblicos, varios profetas del Viejo y el Nuevo Testamento predicen el arrebato. Creen que el apóstol Pablo prometió este milagro a los primeros cristianos aproximadamente en el año 53 de nuestra era. Quienes aún estemos vivos, seremos reunidos con ellos en las nubes para conocer al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Pablo habla de que las personas serán reunidas, y reunidas en griego significa arrebatadas, tomadas repentinamente. Y es traducida al latín como rapturo, de donde proviene la palabra arrebato. No moriremos todos, dijo, pero todos seremos cambiados en un momento, en un parpadeo. De estas breves alusiones bíblicas proviene el concepto moderno de que las personas serán elevadas en cuerpo hacia el cielo. En términos de la teología cristiana, esta es una idea que se articuló solo en los últimos 200 años. ¿Es posible? Se basa en evidencia bíblica muy frágil. Pero muchos investigadores creen que la evidencia bíblica es convincente. Entre los pasajes que citan está la profecía de Juan de Patmos en el libro del Apocalipsis, escrito cerca del año 68 de nuestra era. Pues han guardado la palabra de mi perseverancia. También yo les evitaré la hora de las pruebas. Este pasaje habla de un punto crucial debatido por siglos.
si los verdaderos creyentes serán llevados al cielo antes de los desastres que marcan el Apocalipsis, también conocido como la tribulación, o si serán raptados después de haberla soportado. En otras palabras, ¿cuándo ocurrirá el arrebato? El arrebato pre-tribulación enseña esencialmente que el arrebato ocurre antes de lo que la Biblia llama la gran tribulación, el período de 7 años de juicio que descenderá sobre la tierra. La teoría post-tribulación sugiere que el arrebato ocurre al final de la gran tribulación, cuando Jesús regresa para regir y reinar sobre la tierra. Los creyentes no concuerdan entre sí sobre si los virtuosos serán raptados antes o después de la tribulación. Estas teorías opuestas han sido un continuo punto álgido. ¿La razón? Solo si el arrebato ocurre antes de la tribulación, los que sean llevados se evitarán las pesadillas descritas en el Apocalipsis. Jesús dice, les evitaré la hora de oscuridad que descenderá sobre el mundo. Dice, les evitaré. No dice, los acompañaré o los protegeré durante, sino les evitaré. Así que es un indicio muy claro del arrebato. Muchos cristianos creen en el arrebato pre-tribulación. Pero otros están convencidos de que el arrebato no sucederá hasta que la humanidad haya soportado los horrores de la tribulación. Cuando Cristo descienda en las nubes desde el cielo, habrá dejado el cielo, así que si desciende del cielo, es hora de restaurarlo todo, lo que significa que no vendrá antes de la tribulación. Creo que el arrebato pre-tribulación tiene más bases que el arrebato post-tribulación por varias razones. Por ejemplo, el arrebato post-tribulación tiene un problema de tiempo. Jesús desciende a la tierra y se lleva a sus creyentes al cielo, pero regresa a la tierra para regir y reinar. Así que está en 2 lugares al mismo tiempo, lo que no tiene mucho sentido. Y eso le da más credibilidad a la idea del arrebato pre-tribulación, pero en realidad es cuestión de interpretación. El arrebato pretribulación es más popular hoy, a pesar de que la idea del arrebato post-tribulación fue mucho más popular en el pasado, y creo que tiene mucho que ver con la visión estadounidense del mundo. La sensación casi de privilegio, de que somos demasiado buenos para atravesar este tiempo de furia. Pero, ¿qué dicen otras religiones sobre el arrebato, si es que dicen algo? ¿Acaso otras religiones y sistemas de creencias tienen algún evento similar al arrebato? Los investigadores han descubierto paralelismos. Aunque nadie tiene la respuesta definitiva sobre el momento del arrebato, estas otras culturas brindan un contexto para lo que promete el Apocalipsis. El Islam enseña que los creyentes en su Dios, Alá, hallarán refugio en el profeta Mahoma, protegidos de un viento de destrucción que matará a todas las personas que queden atrás. El Islam sostiene ideas muy similares al cristianismo sobre los últimos días. Esto no es sorprendente. El Islam emerge de un contexto cristiano. Mahoma habría conocido muy bien el cristianismo y usa muchos de los textos cristianos. Los intérpretes también ven paralelismos con el arrebato en las profecías de los indios Hopi estadounidenses. Las tradiciones escritas y orales de los Hopi caracterizan el fin del mundo como días de purificación, cuando los Hopi serán llevados volando a otros planetas en naves sin alas. Los Hopi han predicho que será un tiempo de inquietud, caos y desorden. Creo que de nuevo, si vemos las noticias, estamos ante eso. Los estudiosos reconocen que, al menos en estos casos, las profecías parecen converger. Pero también existen convergencias entre las profecías y los eventos actuales que señalan que el arrebato y el fin de los días podrían ser inminentes. De ser así, ¿cuáles serán las consecuencias para los que queden atrás?